¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a aprovechar este aislamiento forzado en esta epidemia mundial, este distanciamiento sano de las otras personas para no difundir la enfermedad, en recordar algo que las culturas de la antigüedad, prácticamente diríamos hasta el siglo XVII, XVIII, todo el mundo vivía. Y era que todo el mundo saboreaba y sabía el valor de gozar el presente, de pausar la vida para saborear lo que uno está exactamente viviendo, el aquí y el ahora. Y también el asunto de que la gran cultura, como dice, y yo los invito a que lean ese pequeño librito que es una maravilla, de Nuccio Ordine, un investigador italiano que se llama justamente así, La utilidad de lo inútil. Ahí el investigador Nuccio, o dicen los italianos casi Nuccio Ordine, nos habla de cómo la creatividad humana necesita justamente de plantearse el gusto de hacer algo, no porque eso vaya a servir para otra cosa, sino simple y sencillamente por el gusto de hacerlo. De que todos los grandes investigadores de toda la historia de la humanidad, incluso que han hecho grandes descubrimientos técnicos y científicos, los han hecho justamente no porque estén nada más presionados por solucionar algo, que eso es lo que mucha gente cree, que presionados por solucionar algo han logrado descubrir o encontrar nuevos caminos. No solamente así, muchos de los grandes descubrimientos y sobre todo de las grandes obras de arte y de los grandes momentos de la vida de todos nosotros tienen que ver con que hagamos cosas no con un propósito de eficacia, no con un propósito de provecho económico o de provecho en una finalidad, no de completar un trabajo, no de resolver algún tipo de asunto o de resolver una necesidad. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de que la civilización occidental, desde la Revolución Industrial, nos acostumbró a una cultura en que hay un culto a la velocidad, a la rapidez, a ver quién resuelve más rápidamente los problemas de las necesidades básicas, de el comer, el dormir, el sobrevivir. Este culto a la velocidad y a la eficacia está enfocado a lo necesario, a la necesidad. En cambio, el valor del presente está enfocado hacia la libertad, la gratuidad, la libertad, lo gratuito. O, como dice Nuccio Ordine, lo inútil. Sí, claramente lo inútil. De hecho, justamente cuando nosotros nos mantenemos, como la revolución industrial nos dijo, sirviendo a un trabajo, sirviendo a una máquina, sirviendo, incluso voy a decir algo que a muchos les parecerá una barbaridad, sirviendo a la patria o sirviendo, claro, la patria luego la manejan los políticos y los intereses de la patria lo manejan las clases dirigentes, o si se vive en una plutocracia, recuerden que Pluto en griego quiere decir riqueza, la plutocracia, Crasus gobiernos, el gobierno de los ricos. Cuando los ricos y los poderosos manejan los intereses de la patria, entonces le servimos a los intereses de ellos creyendo que estamos sirviendo a la patria. Pero siempre eso de trabajar para
resolver problemas, para ser eficaz, estamos siendo serviles a algo y estamos acercándonos al mundo de las necesidades y de las soluciones prácticas. El asunto aquí es que toda la humanidad siempre supo, los grandes sabios, los místicos que se retiraban al bosque, los grandes filósofos, los meditadores, gente como el gran Miguel de Montaigne, que se retiró a su torre de marfil justamente porque veía que el mundo era un caos y que la gente estaba enloquecida por las guerras de religión. Él se retiró para producir simplemente sus ensayos, el inventor del ensayo, de este género literario. ¿Qué era un ensayo? Miguel de Montaigne no escribía para resolver algo o para encontrar algo o para enseñar algo. Él simplemente se puso a reflexionar y sus reflexiones libres las escribía. Y eso es una de las grandes obras de la humanidad, los ensayos de Montaigne, que son simplemente una especie de mina de oro para sacar ideas donde todavía podemos seguir buscando sugerencias y puntos de vista que renuevan nuestras posiciones. También Baltasar de Castiglione en su Cortesano es verdaderamente una cascada de sugerencias. Todos esos libros se generaron antes de la Revolución Industrial y antes de este pensamiento que es el culto moderno a la velocidad, a ir rápido, a resolver problemas, a enriquecernos, a producir más, a consumir más, porque esa es nuestra idea, que el desarrollo, el progreso es igual a producir más, a consumir más, y por lo tanto hay que trabajar más y a más velocidad. Y cuando trabajamos más y a más velocidad, nos enajenamos, nos volvemos ajenos de nosotros mismos. No nos damos cuenta realmente qué es lo que somos, qué es lo que queremos. Y en cambio, en la antigüedad la gente sabía que lo que tenemos, lo disponible, es el presente. Eso es realmente de lo que disponemos. Incluso lo que el pensamiento antiguo llamaba sacrificio, que era el máximo ritual, la máxima ceremonia religiosa, viene de sacro, que es lo separado de la vida ordinaria. Lo sacro es lo que vale infinitamente. Y lo separado, eso quiere decir sacro, lo que se separa de la vida ordinaria, o sea, de la vida del trabajo y de la vida, ¿no? Y de la vida de la eficacia. Eso es lo santo, justamente la vida de la necesidad, la vida de producir y consumir, la vida de la practicidad, no es la vida santa, no es lo que vale en sí mismo. Y el sacrificio, esto viene de facer, o sea, hacer, convertir algo, hacer algo en sacro y justamente en infinitamente valioso. ¿Qué es lo que es infinitamente valioso? Decimos lo que vale en sí mismo, no lo que vale en función de otra cosa, no lo que vale como medio de, sino lo que vale por sí mismo. Y justamente la vida sagrada, la vida santa, es, aunque les parezca raro, la vida inútil. Cuando justamente hacemos las cosas simplemente por el gusto de hacerlas, como
escuchar música, como bailar, como cantar. En ese momento, como diría Borges, estamos salvando al mundo, porque justamente la cultura, la verdadera formación cultural, consiste en cuando uno lee libremente, sin propósito alguno, despreocupadamente. Por eso Borges decía que él era mucho mejor lector que escritor. Y él siempre recomendaba que había que leer sin ningún propósito, leer por el puro gusto de en ese momento estar disfrutando. Ese es justamente el sentido de escuchar música o de leer poesía o de leer literatura. No para ver qué voy a aprender para después ser mejor y que esto me sirva. Eso a lo mejor es un plus, es algo que a lo mejor me va a brindar después algo. Pero eso no tiene que ser el sentido. El sentido tiene que ser que yo haga las cosas, que yo lea despreocupadamente lo que me viene a la mano, lo que en ese momento quiero leer. Justamente la cultura despreocupada, las lecturas sin propósito, las lecturas sin perseguir una utilidad son las más provechosas, porque esas nos vuelven libres, nos vuelven santos. En el momento que hacemos las cosas gratuitamente, nos convertimos en inmortales, como los dioses. No nos preocupa la limitación, no nos preocupa la muerte. Hacemos las cosas simplemente como los dioses, gratuitamente, graciosamente. Recuérdenlo, en esta época de retiro obligado, cultiven la utilidad de lo inútil. Soy Germán Ortega Chávez, qué bueno que están con nosotros, seguiremos aquí transmitiendo. Un abrazo a todos.